Llegaste, qué bueno. No sabés la alegría que me da que estés acá y que estés a punto de escucharme. Soy Fede Gallardo y en este espacio vas a encontrar un poco de todo. Risas, reflexiones, historias, entrevistas y mucho, mucho más. Quédate, que la vamos a pasar muy bien. Bueno, hoy tenemos un podcast particular. Estoy enfrente de Raquel Solvay. Ella es médica. Médica es una palabra que puede como integrar todo lo que hace, pero ahora nos va a contar un poco de su historia. Llegué a ella a través de Juan Lucas Martín, que es una persona a quien me ha inspirado a meterme en profundidad en la espiritualidad, a través de la meditación y a través de distintas técnicas de sanación, que gracias a esas técnicas que fui aplicando en mi vida, dejé algunos traumas y algunas heridas en el pasado, unas técnicas muy, muy fáciles de aplicar y bueno, empecé a transformar mi vida en los últimos 4 años y aquí podemos decir que estoy enfrente a una mentora de Juan Lucas en cierta forma por un lado y por el otro a quien trae un poco esas técnicas a Argentina. Así que bueno, Raquel, un placer tenerte enfrente. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, muy bien. Muy agradecida de poder difundir un poco de esto, ¿no? Que nos cuesta tanto. Bueno, acá estoy en tu consultorio. Gracias por recibirme, divino. Hay una energía espectacular. Raquel, contame un poquito de tu historia, de tus raíces, de dónde venís, en qué familia te tocó nacer. Contame un poquito tu infancia, si querés, y vamos haciendo como un recorrido. Mi infancia fue linda, una linda familia. Mi papá era aviador militar y era una persona muy interesada en muchas cosas. Y me transmitió mucho de eso y yo soy muy curiosa. Todo lo que me llega a las manos, antes de decir que no, lo investigo. Después lo descarto o lo tomo. Creo que eso es lo que hay que hacer siempre, porque muchos, sobre todo en estas cosas en las que estamos en estos momentos, mucha gente de entrada las reyecta, no las acepta, ¿no? Y bueno, se pierden un montón de cosas. Se pierden un montón. Sí, se pierden un montón de cosas. ¿Qué fue lo primero que estudiaste, Raquel? Medicina. Medicina. Sí. Yo estudié medicina, me recibí y enseguida empecé a trabajar como psicoterapeuta. Y fui psicoanalista 15 años. Sí. Fui adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina hasta que dije... Fui a ver dos películas, vi, sí. Ambientadas en 1905 y dije, lo que nosotros estamos haciendo es de esa época, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a contactar con otras cosas más nuevas, como la hipnosis, que tampoco es muy nueva, pero está volviendo a ponerse en auge, la PNL, la programación neurolingüística. De ahí salté al MDR y bueno, y después un montón de cosas que en cuanto abrís una puerta se te abren muchísimas más. ¿Qué te faltaban esos 15 años de psicología, digamos? Resultados. Te faltaban resultados. Resultados. Años de psicoterapia para pequeños cambios que los podrías tener hablando con... Hay un libro muy interesante que se llama Más Platón y menos Prozac. No sé si lo conoces. No, pero ya lo estoy buscando. Eso te dice todo, ¿no? Bien. Entender un poco de filosofía, de espiritualidad, entendernos a nosotros mismos.
Es tan difícil. Sí, es muy difícil. ¿Y qué encontraste en estas técnicas que fuiste? ¿Cómo fue tu búsqueda? Hay un momento, bueno, estas películas, estos libros, esas cosas que te van abriendo la cabeza en cierta forma, te van abriendo la mente. ¿Cómo empieza ese camino de búsqueda? Simplemente llega algo, un conocimiento, esto de qué se trata, me meto a estudiarlo. ¿Y qué llegó en ese momento? Bueno, lo primero que me llegó fue la hipnosis ericksoniana. ¿Qué es esa técnica que genera? ¿Cómo hace? ¿Cómo funciona? Es hipnosis. Sí. Ericksoniana porque fue algo que aplicaba un genio que era Milton Erickson, lo que no utilizaba una hipnosis formal tipo duérmete con el relojito así. Y bueno, y de allí sale la PNL, la programación neurolingüística sale porque Bandler y Linder, que son los que la sistematizaron, estudiaron a Milton Erickson y que lo hacía intuitivamente y sistematizaron la programación neurolingüística. ¿Y ahí qué encontraste? Para alguien que está recién entrando en estos temas... Te cambia la cabeza la PNL, te cambia la cabeza. Es otra manera de pensar. Cuando nosotros hacemos psicoterapia, yo siempre les digo cuando doy los cursos, saquen todo afuera, entren con una mente rasa, porque es otra manera de pensar las psicoterapias. Mucho más simple. Las cosas son mucho más simples. ¿Qué observas cuando tenés la persona enfrente? Su historia y sus traumas. Sus traumas. ¿Y en Nosotros trabajamos fundamentalmente con las situaciones traumáticas que tuvo la persona en su vida, a partir de las cuales hizo ciertas creencias, a partir de las cuales constituyó su manera de ser, su personalidad. O sea, vas directo a la escena fundante, digamos. Bueno, tenemos un libro y una técnica que se llama escena fundante. Mira. Así es, que puede ser intrauterina, muchas veces. Wow. Después te voy a bajar uno. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una escena que siempre es una... A ver, lo primero que tenés que hacer es ver cuál es el motivo de consulta de la persona. Claro, sí. ¿Para qué viene? A partir de allí, en general, los motivos de consulta son dos, traumas o síntomas. No hay otro. A partir de allí, buscas, si es un síntoma, cuál es la situación traumática que lo generó. Y si es un trauma, porque lo atropelló un auto, lo asaltaron, o se divorcia, etc., trabajás con esa situación que genera síntomas. Claro. Hasta que hay muchos traumas que se resuelven espontáneamente en la vida de la persona, otros que no. Bueno, depende. En general, los traumas, si no son resueltos espontáneamente por nuestro aparato psíquico que tiene todas las herramientas para hacerlo, generan síntomas. Bien. Y esos síntomas son los que nos llevan a buscar de dónde vienen. Escena fundante es una técnica para encontrar la causa de muchas cosas, síntomas físicos, emocionales, mentales, espirituales. ¿Y eso que es una sesión? O sea, ¿cómo se maneja? ¿O un periodo de sesiones? Mira, podemos curar una fobia en una sola sesión nosotros. Qué bárbaro. En general son pocas sesiones, porque vamos al punto. Sí. ¿Y casos que te hayan a vos misma asombrado? Bueno, todos me asombran. Todavía no me curé de espanto. Claro. Todos me asombran. ¿Qué sé yo? ¿Te cuento uno? Sí, por favor. Una sesión. Un señor que consulta porque su síntoma era que hacía muchas cosas, vivía corriendo. El día tenía que hacer todo. Las palabras de él es vivo corriendo, vivo corriendo. Un síntoma casi de la humanidad. Una hiperactividad, claro. Pero muy molesta para él.
¿Cuál era la escena fundante? Cuando tenía 3, 4 años había tenido un intento de abuso por un peón de una estancia, Sí. y el recuerdo de él era estar agarrado y querer escaparse y correr y no poder. Fíjate vos, vivía corriendo. Tal cual. Tenía que reparar esa situación. ¿Y la reparó? Sí, lo reparó. Una vez que eso apareció y se reprocesa, pues nosotros abordamos los tratamientos con una combinación de buscar las creencias negativas, buscar cuándo se originó esa creencia negativa, allá lejos y hace tiempo, Sí. y aplicamos sobre esas escenas la estimulación sensorial bilateral, es decir, convergencia ocular, sonidos alternados o tapping en ambos lados del cuerpo. ¿Por qué? Porque los traumas no están en la corteza cerebral, que es el pensamiento racional. Si yo abordo algo desde solamente en la palabra, me quedo en la corteza. El trauma está en el cerebro límbico, en el cerebro emocional, Sí. en otras estructuras, que la palabra sola no las aborda. Entonces, si no abordamos esas estructuras y las recomponemos porque sufren, cuando hay una situación traumática, un estrés crónico, hay estructuras cerebrales que se apagan y otras que se encienden. O sea, el trauma no es emocional, psicológico, el trauma es biológico. Hay un compromiso biológico en el trauma. Claro. Y eso es lo que genera los síntomas, ¿no? Y esas son esas estructuras que tenemos que recomponer, apagar las que no tienen que estar encendidas y encender las que no tienen que estar apagadas. Qué bárbaro que... Te deja rengo. Claro. Te deja rengo. Es un golpe que te deja rengo. Y recién hablaste de técnicas, que hablaste de binoculares y... No, esas son las herramientas que actúan activando los hemisferios cerebrales y equilibrando esas estructuras que por la situación traumática quedaron desequilibradas. Hablamos de traumas sin resolver, ojo. Sí. Muchos se resuelven solos espontáneamente. Es como una herida. Perfecto. El cuerpo la cura. Ahora, si es muy grande, ahí ya no puede. Claro. A mí una de las cosas que más me impresionó, bueno, lo que vi, ya voy a hacer uno de tus cursos porque ya hay uno que me interesa mucho, pero lo que vi es esto cuando hablas de binoculares, que a veces son movimientos de ojos, ¿no? Son movimientos de ojos, pero no es el movimiento del ojo, es la convergencia del ojo. Pará, porque yo a veces soy muy llano, ¿viste? Está bien, sí, no tenés por qué saberlo. A mí me llevó años antes de entenderlo. No te creas. ¿Cómo explicás ese proceso de la técnica, digamos? Vamos a empezar desde el principio. Sí. Yo voy caminando por la calle y se me cae un piano en la cabeza. Sí. Trauma. Desde entonces, cada vez que escucho tocar el piano, tengo un ataque de pánico. Tremendo. Sí. Consecuencia del trauma. No puedo escuchar música de piano, transpiro, sudo, tengo taquicardia, miedo, todo eso. Muy bien. Entonces yo voy a consultar porque yo voy caminando por la calle a veces o entro en un negocio y de repente me agarra sudoración, transpiración, un ataque de pánico porque había música de fondo de piano, que yo ni me doy cuenta que la escucho, pero gatilla esa situación traumática donde se me cayó un piano y casi me mata. Qué bárbaro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hago yo cuando esa persona viene a consultar por supuestamente sus ataques de pánico? Claro. Hago un interrogatorio exhaustivo, una historia clínica y encuentro, eso ya es una manera de trabajar, el accidente del piano que se cayó. Ahí ya te llama la atención. Y sí, ya hay maneras de encontrarlo. Claro. Es muy fácil. Sabiendo es muy fácil. Sabiendo es muy fácil, claro. Sí. Entonces, trabajo con esas escenas. Perfecto. Vos tenés a la persona y le dijiste, mira,
se te cayó un piano. Mira, la persona, bueno, a través de este abordaje que yo hago, encontramos esa situación. Perfecto. Muy bien. Tenemos que resolverla porque quedó activa. Sí. Si no hubiera quedado activa, no hay síntomas, pero quedó activa. Claro. ¿Qué quiere decir que quedó activa? Quiere decir que su sistema nervioso, cerebro, cuando escucha tocar el piano, se desequilibra. El hemisferio derecho queda sobreactivado, que es el que guarda los recuerdos de los traumas y de las cosas negativas, porque se acuerda de eso y le dice, cuidado, el piano era peligroso, mira lo que te pasó. Sí. Estás en un estado de amenaza, de ahí toda la sintomatología de estrés. Sí. Y el hemisferio izquierdo, que es el que tiene los recursos y las habilidades, se apaga parcialmente y no puede decir, flaca, escúchame, esto te pasó hace 15 años. Claro. Fue un accidente, no podés caminar por la calle mirando para arriba, te chocas con todo el mundo. Claro. El piano, el Para Elisa de Beethoven no tiene nada que ver con el piano que se cayó, porque ahí se forma todo un enjambre de conexiones analógicas, porque el cerebro no es lógico, el cerebro es analógico, ¿no? Entonces, cayó un piano, Para Elisa se toca en el piano, me asusta. Sí. No tiene nada que ver, pero lo asocio. Sí. Entonces, en presencia de esa situación traumática, yo tengo que activar, despertar los hemisferios cerebrales para que el izquierdo pueda entrar y decirle al derecho, quédate tranquilo, esto es del pasado, déjate jorobar, flaco, no jorobes más con eso, chao, porque ya pasó, etcétera. ¿Y eso cómo hago para activar hemisferios cerebrales para que se puedan poner intercambiar sus visiones de la situación? Hablando del tema, no, le pasa por arriba, le entra por un oído y le sale por el otro. Tengo que, de alguna manera, encender el sistema nervioso. ¿Cómo lo hago? A través de los sentidos, ojos, oídos, tacto. Son los tres que se usan. Bien. Entonces, si yo pongo un sonido en el oído derecho, estoy activando mi hemisferio izquierdo, porque la vía está cruzada. Mirá. Si lo pongo en el izquierdo, estoy activando mi hemisferio derecho. Estos sonidos alternados despiertan, activan los hemisferios para la situación que yo le estoy presentando, que hay que ponerla en el campo del pensamiento, porque si no el cerebro no sabe qué hacer. Si yo te pongo sonidos alternados, el cerebro me va a decir, ¿qué querés que haga? Claro, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tenés que hacer sobre esta situación. Perfecto. Y así se va desensibilizando, y lo que era del pasado, que se reedita permanentemente, porque el hemisferio derecho es un presente eterno, no tiene tiempo, por eso cuando pasa algo que gatilla ese recuerdo, se activa como si estuviera en la misma situación que le pasó. El que tiene tiempo, pasado, presente y futuro, es el hemisferio izquierdo, que como queda parcialmente desactivado con hipoflujo sanguíneo para esa situación, no puede despertar al otro y decirle, ya está. Y eso se logra activando los hemisferios, despertando, activando el izquierdo y bajando la intensidad del derecho hasta que se equilibran y la persona entra en un estado adaptativo. ¿Adaptativo qué quiere decir? Que puede ver la situación en el aquí y ahora, y si sigue habiendo peligro, no es que se queda silbando en la esquina. Pero si ya pasó, y eso queda como un recuerdo que ahora cada vez que escuche tocar el piano no le va a pasar nada. Wow. Y la efectividad es muy fuerte, ¿no? Y te digo que en una sesión podemos curar una fobia. Una fobia de 30 años. De cualquier cantidad de tiempo. Sí. A mí hay algo que aprendí gracias a Juan Lucas, que es la técnica neuroemocional, el NET,
Sí, bueno, y eso trabaja con puntos de acupuntura. Sí. Que es otra manera de entrar. Otra manera de entrar. Otra manera de entrar que tiene el mismo resultado. O sea, nosotros tenemos dos líneas que enseñamos. Una es las técnicas que trabajan equilibrando la información en los hemisferios cerebrales. Sí. Y otra es las técnicas basadas en la energía que trabajan con los meridianos y los puntos de acupuntura. Perfecto. Las dos llegan a lo mismo. Las dos llegan al mismo lugar. Las dos llegan a lo mismo. ¿Por qué las diferenciamos? Bueno, porque unas trabajan de una manera y otras trabajan de otra. Claro. Porque, ¿qué usamos? La que tengas ganas. Claro. La que en ese momento se te ocurrió, a este le voy a hacer FT. No, a este le voy a hacer un ojo por vez. No, trabajamos con cromoterapia también, claro, con anteojos de colores. Sí. Bueno. EFT es esta técnica. Es basada en la energía. Basada en la energía lo que hace, vas activando. Claro, porque ¿cómo trabajan estas técnicas? Así como los hemisferios cerebrales se desequilibran frente a un trauma, sí, el sistema energético del cuerpo, que en la medicina china es el recorrido de los meridianos, se altera. Hay meridianos que dejan de funcionar y otros que tienen que tomar el trabajo de esos porque es un sistema cerrado y que tienen que trabajar el doble. Eso depende de la emoción que la situación provocó. Por ejemplo, el meridiano de corazón se altera con el resentimiento. Hígado y vesícula biliar es infelicidad, ira. Paso páncreas, miedo al futuro. Bueno, vejiga y riñón, miedo a avanzar en la vida, miedo. Un meridiano alterado es una casa con una parte de su sistema eléctrico apagado. Wow, yo voy a la cocina, plin, 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 no se prende la luz. Qué gráfico. ¿Ok? Es así. Entonces, cuando yo trabajo con las técnicas de energía, lo que hago en presencia de la situación es activar puntos de meridianos para que el sistema se reactive y pueda trabajar normalmente. Y ya está. Yo fui testigo de mis propios traumas, de sanarlos con NET y con EFT. Sí, totalmente. Y realmente es... EFT es buenísimo. Impresionante. EFT, para el quien no conoce, que ya va a conocer, porque seguramente quien escuche me va a preguntar, Fede, dame más información, o Raquel. EFT es Emotional Freedom Technique, técnica de liberación emocional. Un ingeniero de California, Gary Craig, que la mente de los ingenieros es bien sistemática, sí, y te ponen las cosas en orden, lo sacó de una técnica anterior que era la terapia del campo del pensamiento, que era muy complicada, y sistematizó la técnica esta, porque en la terapia del campo del pensamiento había que encontrar la situación, había que encontrar la emoción y había que encontrar los meridianos que correspondían a esa emoción. Claro. Él dijo, ¿para qué tanto lío? Toquemos todos. Total, el que está bien no le va a pasar nada y el que está mal se va a arreglar. Tal cual. Y simplificó totalmente eso. Entonces tocamos todos los puntos. El que sea desequilibrado se va a equilibrar con eso. Claro. Y listo. Qué bárbaro. Entonces es ridícula la técnica, ¿no? Porque si vos ves a alguien haciendo FT, se da golpecitos en distintas partes del cuerpo y dice unas palabras, pero bueno. Qué bárbaro. Bueno, lo mismo con el NET, ¿no? Como que yo perdí el miedo en hacerlo en todo momento, no me importa quién me esté viendo, lo hago. Me acuerdo cuando una lesión de rodilla que me la curé mucho con EFT, y antes de un partido de fútbol, en el banco de suplentes ahí, antes de que arranque el partido, me puse a hacer NET porque dije, no me va a pasar nada, o sea, claro, tenía el miedo de que me pase algo y jugué bárbaro, sin miedo. Sí. Pero bueno, es muy efectivo. Raquel, ¿por qué no se conoce esto? ¿Por qué no se conoce? Una vez leí que desde que algo se descubre en un laboratorio hasta que llega a los libros de texto pasan 12 años. Pasa mucho más de 12 años. Porque desde que llega a los libros de texto hasta que llega al público, fíjate, nosotros hace 30 años que estamos con esto.
y nos cuesta difundirlo. Porque hay un refrán que dice cada maestrito con su librito. A la gente le cuesta mucho cambiar la mentalidad y abrirse a otras cosas y bueno, a ver qué pasa con esto. Total, si no me gusta o no me conviene, no lo hago. Claro. Y tienen miedo de... ¿Y con todo lo que yo hice, qué hago? ¿Cómo que haces? Maravilloso todo lo que hiciste. Yo doy gracias a esos 15 años de psicoanálisis. Claro. Porque aprendí lo que no tengo que hacer en una terapia. Me vino fantástico. ¿Fuiste muy criticada? Sí, perdí amigos totalmente, completamente. Sí. Porque eras abanderada de algo nuevo. Sí, les venía a escupir el asado. Claro. Les venía a escupir el asado. El costo fue grande, pero hiciste mucho bien también. Sí. Mira, en estos años hemos entrenado más de 5.000 personas. Wow. Lo que pasa es que muchos de los que se acercan y hacen los entrenamientos después no siguen. Eso pasa en general con todo, ¿no? Hacen los cursos y después lo dejan. Pero los que siguen son muy... Bueno, está Juan Lucas ahí. Sí. Está hecho un genio. Un crack. Un crack. La está rompiendo toda. La está rompiendo, sí. Sí. Y eso también te llena de orgullo, ¿no? Porque en cierta forma es una forma de que se expanda. O sea, cada... Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo trajiste estos temas a Argentina? En el año 1993, bueno, acá yo había ido a India. Sí. A ver a Sai Baba. Sí. Y le había pedido que yo estaba haciendo Reiki en ese momento. Sí. Que yo quería curar con las manos. Sí. Y en India conocí a un psiquiatra que había llevado allá una serie de cosas. Y tenía unas cosas de energía. La cuestión es que un amigo nuestro viajaba a Estados Unidos, que era americano, este psiquiatra, y yo le dije, anda a visitarlo y pedile que me mande la información de eso que me había dicho. Lo va a visitar y resulta que se encuentra con otro que tenía el mismo nombre. Ahí Sai Baba metió la cuchara. Y le dije, mire, yo no sé de qué me está hablando usted, ni qué, pero si su suegra, que sus suegros, porque en este momento estaba mi marido, llévele esto. Y le mostró un folleto, en esa época no había internet. Claro. Le mostró un folleto de los cursos de MDR que recién Francine Shapiro empezaba a darlos allá en Estados Unidos. Y llévele esto y le hizo una demostración. Piensa en algo que no le gusta, le hizo los movimientos de ojos y el otro se le pasó. Vino acá, nos trajo esto, como yo ya era máster en PNL y MDR tiene muchísimo de PNL, hice ejercicios de PNL con movimientos de ojos y fue fantástico. Bueno, esto fue en el mes de marzo. En mayo nos fuimos a hacer el primer nivel a Estados Unidos. En el 93, en el 95 ya éramos facilitadores y en el 96 éramos entrenadores acá. Claro. Fuimos los primeros entrenadores en español. De nuestros entrenamientos salieron los peruanos, los ecuatorianos, los colombianos, los mexicanos, los españoles. Bueno, después nosotros nos fuimos del instituto, hicimos terapias de avanzada, porque empezamos a incorporar muchas otras técnicas. Yo, al mismo tiempo que me había formado en esto, me estaba formando en las terapias de energía, que era otra línea. Qué bárbaro. Bueno, y ahí juntamos todo. Qué bárbaro. ¿Y qué es lo que más te sorprende de trabajar con la gente? No sé qué contestarte.
Lo que más me sorprende, a ver, ¿de trabajar cómo? ¿De trabajar con pacientes o de trabajar con colegas que aprenden? Bueno, para las dos. Bueno, de trabajar con colegas que aprenden que la gente no quiere estudiar. La mayoría no estudian. Quieren todo masticado. No estudian, no leen libros. Eso me sorprende mucho. Y con la gente, la rapidez con la que cambian las cosas. Yo no tengo muchas sesiones a las personas. Yo trabajo para que la gente no venga, no para que venga. Claro. Para que no venga más. Lo menos posible. Todo lo contrario a lo que por ahí te pasaba en tu primera etapa, ¿no? Todo lo contrario, sí. Porque ganamos todos. Rápidamente cambia sus motivos de consulta. Gasta menos plata. Y me recomienda más gente. Claro. Así que... Tal cual. En estos viajes, ¿por qué fuiste a la India? ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a la India? Y fui en el año 93. Por primera vez. Sí. Y fue por un viaje espiritual, digamos. Sí, totalmente. ¿Y cómo pasaste tuviste alguna religión antes en tu vida, en tu educación? Sí, yo nací en el catolicismo, fui a colegio de monjas, todo, Mirá. primario y secundario. ¿Y cómo fue ese proceso? Fue bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y te animaste, y cómo te animaste a empezar en el mundo de la espiritualidad? ¿Cómo me animé? ¿Por qué no me iba a animar? Me cayó un libro de Sai Baba y me abrió la cabeza. Él es como tu maestro. Sí. Uno de ellos. Uno de ellos. ¿Quiénes más son? Buda. El budismo me encanta. Todo me interesa a mí. ¿De Jesús investigaste? Sí, muchísimo. Tengo muchos libros. ¿Sí? Sí. ¿Y qué encontraste? Y encontré, por ejemplo, que vivió y murió en la India. Sí. Encontré los evangelios gnósticos que están fuera de circulación por la Iglesia Católica. Sí. Encontré muchas cosas. Sí. Qué bárbaro. Bueno, Raquel, ¿qué mensaje te gustaría dar? A las personas, Sí. investiguen. No se queden sentaditos en casa. Todo lo que les llega, investíguenlo. Lean, aprendan, tengan curiosidad. No digan nada, esto no sirve. Sean científicos, ¿no? Dice Juan. No, al contrario, porque los científicos son cuadraditos. Pero en eso de probar, ¿no? En eso de investigar, sí. Investiguen, ¿no? Sí. Como, anímense. Sí. Pateen el tablero. Porque cuando también hay personas con mucho dolor o con mucho trauma durante tanto tiempo, generalmente buscan algo diferente, ¿no? Sí. Pero a veces está bueno llegar a no llegar al límite. Sí, buscarlo antes, pero bueno. Pero cada uno tiene lo que merece en la vida, ¿viste? Vos llevas tu vida, digamos, la llevas con la meditación, tus hábitos, ahí está la visualización, te enfermas y te curás con alguna de tus técnicas. Bueno, yo soy homeópata. Ah, claro. Pero no desecho la alopatía tampoco. Cada cosa, nada sirve para todo. Bien. Nada sirve para todo. Entonces hay que saber en qué momento usar algo o no. Bien. ¿Y algún consejo que le das a alguien como decir, che, mira, esto te va a ayudar más allá, obviamente, de que investiguen, lean, busquen? A mí, por ejemplo, la práctica de la visualización en las mañanas me transformó mi vida. Uh-huh.
¿Hay algo que tires como algún tip? Bueno, la visualización es el método Silva de control mental. Es control mental. A ver, profundizá, porque te ¿Conocés el método Silva de control mental? No. Silva fue uno de los primeros que empezó con el control mental. Hace, qué sé yo, sigue. Las visualizaciones... A ver, la medicina tuvo muchas etapas. Sí. Cuando hablamos de medicina hablamos del arte de curar, sí. a cualquier nivel, mental, emocional, físico. En los años 70 fue cuando empezó la medicina mente-cuerpo. Sí. Y ahí es donde empezaron las visualizaciones, etc. Después, ahora estamos en la época de la informática, sí. de la medicina de la información. Todo es información. Nosotros cambiamos información. Es un modelo cibernético. Vos entrás a una computadora que hay un virus, lo tenés que sacar. Sí. Si te parece algo que no es, información errónea. Nosotros cambiamos información. Cuando haces visualizaciones, estás cambiando información de alguna manera, porque le estás diciendo a tus células, a tu mente, etcétera, le estás dando otra información de la que tienes. Sí. Es eso. ¿Y por qué sucede después lo que yo visualizo? Porque lo que crees, creas. La mente es muy poderosa. Lo que crees, creas. Sucede porque pones toda tu energía en eso. A ver, acá hay una cosa que hay que aclarar, que es lo que decía Louise Hay de las formulaciones positivas. ¿Te acordás de Louise Hay? No. Louise Hay fue la primera que empezó con esto de la relación entre las emociones y los síntomas físicos y las enfermedades. Yo puedo decir, como decía, cada día estoy mejor, mejor y mejor. Pero si yo tengo una creencia negativa, por más que repita una creencia positiva, si yo no limpio la creencia negativa, la positiva choca contra la pared. Claro. Por eso es tan importante encontrar las creencias negativas que nosotros tenemos y resolverlas, que las generamos a partir de situaciones de la vida. No sé, yo voy por la calle, tropiezo, me caigo, mi mamá me agarra y me dice, tenés que mirar por dónde caminás, siempre estás en la luna, y yo digo, ay, soy distraída. Y después me pasa otra cosa y refuerza eso, y yo digo, soy distraída. Claro. ¿Y de dónde la saqué? De esa situación, de un reto, Entonces, si no limpiamos las creencias negativas, no dejamos entrar a las creencias positivas. Ahí va. Bueno, tiene respuesta a lo que me pasó, porque una de las cosas que empecé a hacer fue armar un listado de traumas que había tenido en mi vida. Sí. Y trabajarlos uno por uno. Uno por uno con las dos técnicas, NET y EFT. Y a partir de ahí empecé a limpiar y a vaciar. Eso está explicado por un principio que se llama el principio de Premack, que es el principio del reforzamiento. Cuando vos... el aprendizaje es eso. Sí. Y el aprendizaje se puede incrementar por un reforzamiento positivo o negativo. Si no estudias, no vas al cine. Claro. ¿Qué hago? Yo estudio. Claro. Muy bien. O si estudias, te llevo al cine, ¿no? Claro. Puede ser positivo o negativo. Cuando vos haces EFT, por ejemplo, en presencia de un trauma, el recuerdo del trauma te está desestabilizando. Pero el EFT, al golpear los meridianos y reestructurar la energía, está siendo más fuerte que el recuerdo de eso. Entonces lo va apagando. Es un reforzamiento positivo. Bien, perfecto. Eso es, en esencia, lo que pasa cuando trabajamos con esto. Tremendo. Aplicamos algo más fuerte en el presente que va moderando y bajando lo del pasado. Por eso, si una persona está transitando una situación traumática,
ahí no hay mucho que hacer. Le vas a hacer FT, se va a mejorar un poquito, pero si está el trauma en actividad, por ejemplo, qué sé yo, una persona que está haciendo quimioterapia, Sí. le vas a mejorar algo, pero la próxima me va a volver ¿entendés? Sí, sí, perfecto. A tocar la situación. ¿Y esa persona qué necesita para, o sea, pasar por el trauma? Necesita, y sí, y si no tiene otra, si quiere hacerlo, que lo haga, ¿viste? La podés acompañar, que se sienta un poco mejor, no sé, que vea la parte, entre comillas, positiva de algo, pero cuando un trauma está sucediendo, te la tenés que bancar, te la tenés que bancar. Yo voy a la cárcel y en esos lugares hay una energía muy densa, ¿no? ¿Qué es lo que podría recomendarles a ellos que hagan rápidamente? Como para cambiar su energía, para esas personas que por ahí que no desconocen de todo este mundo. A remangarte y empezar de cero. No sé, la verdad no tengo idea. Ayudarlos con la visualización, con algunas cositas, o por ahí. Bueno, trabajarles las situaciones traumáticas, pero ¿sabés qué pasa? A veces hay gente con la que no se puede trabajar. No todos son permeables a reprocesar un trauma o a entender. Bien. Si están muy dañados, si durante sus primeros meses y años de vida tuvieron desnutrición, maltrato, abuso, su sistema nervioso creció desigual. Claro. No sé qué se puede hacer. O sea que en cierta forma somos privilegiados los que tenemos la capacidad de sanar, ¿no? Sí. Tenemos que ir de rodillas a Luján, dando gracias. Sí. 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 Bueno, Raquel, Bueno, gracias por tu tiempo. Por favor, al contrario. Gracias por ahí hablé un poco mucho, pero bueno. No, hablaste para mi gusto con todo lo que debes saber, bastante poco, pero sos como una biblioteca viviente de muchos años de lectura, de información y de puesta en práctica, ¿no? Así que bueno, te agradezco de corazón y bueno, y ojalá que también a través de este podcast mucha gente se anime a consultarte, a aprender las técnicas, a enseñárselas a otros, porque son técnicas relativamente fáciles. Tenemos una técnica que se llama PET. Sí. PET es borrado del dolor. Sí. En realidad, PET es el acrónimo de Pain Erasing Technique, que es técnica de borrado del dolor, que le pusimos un nombre en inglés porque cuando la estábamos haciendo mi marido dijo, si algo no tiene un nombre en inglés no sirve. Entonces le pusimos el nombre en inglés. Es simplísima de usar y no solo te saca dolores, un montón de síntomas. ¿Y cómo la descubrieron? La descubrimos a través de una técnica chiquitita que se hacía en una de las técnicas y que dijimos, si esto sirve para esto, puede servir para esto, y servía para esto, y la fuimos desarrollando más, poniéndole algunas otras cosas más, y la hicimos. Mirá vos. ¿Y que se borra qué tipo de dolores? Osteoartículos musculares, obstrucción nasal, tos incoercible, esguinces con desinflamación inmediata, dolores de muela, dolores lumbares, dolores de fibromialgia, acidez de estómago, dolores de cáncer. Wow. Dolores de cáncer. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? A ver, ¿te duele algo? ¿Ahora? Sí. No. Bueno, no importa, tápate un ojo. Sí. Pensando en el dolor. Abrí este ojo acá. Sí. Acá, mira acá. Cambia de mano y de ojo. Cambia de mano y de ojo. Cambia. Bueno, así se hace un set, 2 sets, 3 sets. Wow. ¿Qué hace la convergencia ocular? Estimula el nervio vago.
El nervio vago es un nervio parasimpático, es el nervio parasimpático, que es el de relajación total del cuerpo. Cuando la persona está con dolor, está en un estado de sistema nervioso autónomo simpático. El parasimpático baja completamente esa activación y debe tener algún efecto sobre sustancias porque baja y saca un montón de cosas. Hasta ahora lo que yo encontré es su efecto sobre el nervio vago parasimpático, que tiene un montón de propiedades el vago, ¿no? Es el nervio más importante del cuerpo, ¿no? Tremendo. Bueno, ves que tenías más para decir. Bueno, estoy frente a una artista de la sanación, porque me encantó eso que dijiste de la medicina, ¿no? Que es un arte es el arte de sanar. Sí. Y bueno, y al fin y al cabo vos y tu marido se han convertido en artistas de sanar. Sí. Así que primero gracias, porque también ellos, si Dios quiere, se va a ir cada vez más compartiendo, y bueno, quién sabe que ese PET llegue a millones de personas. Sí, esperemos. Bueno, Raquel, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos por venirte hasta acá y escucharme. Gracias, te quedaste hasta el final. Si te gustó este podcast y querés compartirlo, buenísimo. Vas a encontrar más material como este en mis redes sociales y en mi página web, gallardoff.com. Chau, nos vemos hasta el próximo encuentro.